En el vídeo de hoy os voy a contar si merece la pena volver a Lightroom, si Lightroom es mejor que Capture One o si Capture One es mejor que Lightroom, cuando después de la intro. Correcto, amigos, hoy tenía previsto hacer otro vídeo totalmente diferente de una temática que no tiene absolutamente que ver con el revelado RAW ni con Lightroom ni con Capture One, de hecho era de vídeo, pero desde que acabé el curso de Adobe Lightroom 2024, en el que yo he estado como haciendo 13 capítulos diferentes cubriendo absolutamente todo lo que tenía que contar de Adobe Lightroom y que podéis ver en Processing RAW, y aquí abajo tenéis el enlace para acceder a ese curso que ya está finalizado, he recibido esta semana, no se exagero, más de 13 correos electrónicos en los que me preguntabais si merecía la pena volver a Adobe Lightroom porque yo llevo trabajando en Capture One tanto tiempo desde que yo recomendé en 2019 pasar a Capture One. He contestado a todos los correos, podéis dejarlo aquí en comentarios si os he contestado o no os he contestado. Y me he dado cuenta que había mucho interés en este tema. En el vídeo os voy a contar un poquito las principales ventajas que tenía Capture One y por qué pasé de Lightroom a Capture One en 2019 y qué ha hecho que ahora, en 2024, haya vuelto de Adobe Lightroom con todos los problemas que eso conlleva de tener que pasar fotos, catálogos, etc. Así que vamos a empezar con algo que es bastante complicado, que es que yo os recomiende a todo el mundo si Lightroom es mejor que Capture One o no. Bueno, eso es muy complicado, tenéis que analizar cada una de vuestras situaciones y todo lo que voy a decir yo es para el tipo de fotografía que yo hago y mi opinión. He hecho una encuesta en Instagram en el que os preguntaba qué preferíais, si Adobe Lightroom o Capture One, la hice ayer mismo, y que me dierais vuestros motivos, ¿vale? Eso me ha ayudado también a hacer bastantes cosas del vídeo. La inmensa mayoría, creo que hay 92 mensajes aquí, de los cuales, sin exagerar, habrá 80 en el que contestabais Lightroom y dabais diversos motivos. Yo voy a hacer una especie de resumen de los motivos que personalmente me han hecho volver a Lightroom y voy a comentar también un poquito los que me habéis comentado vosotros. Bien, si retrocedemos hacia atrás, 2018, 2019, el mejor revelador de RAWs que existe en la actualidad, Capture One, la versión 11. El mejor revelador de RAWs, diréis vosotros, joder, Antonio, ¿y Lightroom y On One? Pues bueno, realmente sí, es el mejor revelador, por lo menos que yo haya probado, y no por un poquito, de largo. Es bastante superior a Lightroom, bastante superior a On One. Yo era usuario de Adobe Lightroom y decidí empezar poco a poco a crear contenido de Capture One. ¿Por qué? Pues porque por aquel entonces tenía una serie de ventajas que me parecían maravillosas. Las podemos enumerar en fundamentalmente 4. La primera gran ventaja que tenía Capture One con respecto a Adobe Lightroom es la posibilidad de trabajar con sesiones en vez de estar obligado a trabajar con catálogos. Ya os expliqué las ventajas que para mucha gente tenía eso, el no tener que tener un catálogo. Si tú no estás catalogando con palabras, simplemente abres el programa y tienes ahí las fotografías. Y luego algo muy muy importante, para mí decisivo totalmente, es que Capture One nos permitía trabajar con capas. Vamos a poder trabajar con capas, a lo cual, si sumábamos las herramientas de selección y de refinamiento de máscaras que tenía, nos hacía algo relativamente parecido, más simple, más sencillo que lo que podíamos hacer en Photoshop. Podíamos trabajar con capas, con algunas máscaras, y eso era bastante interesante. Además, surgió en una actualización, creo que Capture 20, la posibilidad de trabajar con máscaras de luminosidad. Aquello ya era una auténtica revolución, poder trabajar sobre un archivo RAW con una especie de máscaras de luminosidad diferentes a las máscaras con las que estamos acostumbrados a trabajar en Adobe Photoshop, pero que nos permitían, junto a esas capas y junto a esas herramientas de selección rápida, poder aplicar ajustes en nuestros archivos RAW de una manera muy muy localizada, y sobre todo nos iba a permitir trabajar con estilos o presets, en Capture One se llaman estilos, trabajando por capas y trabajando con máscaras de una manera bastante sutil, haciendo que los estilos y que los presets por fin fueran, por lo menos bajo mi criterio, útiles, porque sin eso eran totalmente inútiles. Cierto es que estuve pues mucho tiempo en Capture One, muy contento, con un flujo de trabajo que me encantaba, y en ese tiempo también echaba cosas de menos de Adobe Lightroom. Yo os comentaba las grandes ventajas que tenía Capture One y alguno me decíais sí, pero, ¿vale? Y esos grandes peros, que eran los grandes contras que tenía Capture One por aquel entonces, era fundamentalmente uno, el precio, ¿vale? El precio de Capture One no es que sea prohibitivo, pero es un programa con un precio muy muy elevado. Tiene dos maneras de acceso. Una en la que tú puedes comprar el programa, te lo quedas para ti para siempre, pero no se va a actualizar. 350 euros, ¿vale? Que ya es una inversión bastante potente. Si quieres irte a los servicios mensuales que tiene, pues a día de hoy tenemos unos precios, lo tengo aquí apuntado, de
a partir de 29 euros al mes. 29 euros al mes de suscripción, que es un precio bastante caro, o si quieres pagar todo el año completo, la versión más básica la tienes a partir de los 220 euros cada año. Evidentemente se renueva cada año y cualquier actualización va a ir incluida en esos 220 euros. Vale, esos son unos precios muy caros comparados con Adobe Lightroom, que su precio es cero, ¿vale? ¿Por qué digo y siempre he dicho que la gran ventaja que tenía Adobe Lightroom, incluso siendo muy inferior a Capture One, era que era gratis? ¿Y a qué me refería con que era gratis? Y me refería a que el 99% de los usuarios que hacemos fotografía de paisaje y que necesitamos un programa como Capture One, que somos usuarios realmente o relativamente avanzados, tenemos Photoshop. Y estás pagando por Photoshop. Entonces, ¿qué ocurre? Que Adobe, en un movimiento muy inteligente, incluyó la licencia Adobe Lightroom en el plan de fotografía básico, que incluye Photoshop, que es el que estás pagando, y te incluye Lightroom, con lo cual Lightroom todo el mundo lo teníamos, incluso estando trabajando con Capture One y pagando esos 350 euros, ya teníamos Lightroom, ya habíamos pagado por él porque lo teníamos en Photoshop, con lo cual eso era una batalla muy desigual y Capture One tenía que ser tremendamente superior para que nos mereciera la pena. Bueno, yo estuve trabajando así bastante tiempo, muchos de vosotros pasasteis a Capture One y Capture One ha funcionado muy bien, pero amigos, perdíamos ese precio, perdíamos y echaba de menos la integración que tiene Adobe Lightroom con los objetos inteligentes en Photoshop. Tú puedes realizar un revelado RAW en Adobe Lightroom, abrirlo como un objeto inteligente en Photoshop, y si hay algo que quieras modificar, y es algo muy habitual, simplemente pulsas el doble clic en el objeto inteligente y se vuelve a abrir el archivo RAW, con lo cual vas a poder ir en un ajuste totalmente no destructivo trabajando, y eso es algo que es muy interesante cuando estás haciendo fusiones, cuando estás haciendo revelados, el poder a posteriori volver al revelado. Bueno, es algo que perdíamos, ¿vale? Podíamos pasar y lo compensaba con todo lo demás, y luego a priori, en un principio no tenía ni la posibilidad de hacer panorámicas con los archivos RAW, mientras que Adobe Lightroom tenía la posibilidad de hacer panorámicas. En la versión 21 creo que incluyeron la posibilidad de meter panorámicas y HDR, y sinceramente fue una especie de desastre que estaba a años luz de lo que hacía Adobe Lightroom desde hacía 2 años anteriormente, con lo cual, bueno, era algo que perdíamos, ¿vale? Precio, los objetos inteligentes y la posibilidad de panorámicas y HDR en condiciones. Aún así, el resto de ventajas a mí me beneficiaban y me compensaban el poder trabajar con capas. Bien, ¿qué ha ocurrido en esos 4 años? Pues que poco a poco Lightroom se ha ido poniendo las pilas, y que Capture One, que estaba aquí, se ha ido estancando totalmente, con lo cual no es que Lightroom haya igualado las capacidades que tiene, esas ventajas que tiene Capture One, sino que gracias sobre todo a la inteligencia artificial, del motor espectacular que tiene Adobe, porque es un gigante y está invirtiendo para Photoshop, para todos los programas que tiene Adobe, lo ha, bajo mi punto de vista, superado con creces. Y aquí viene ya una de las grandes conclusiones. A día de hoy, Adobe Lightroom sigue siendo superior en las cosas que era superior hace 2 años, ¿vale? En el precio, exactamente lo mismo que os he dicho. A día de hoy sigue teniendo esos precios Capture One y Adobe Lightroom sigue siendo gratis, con lo cual ahí tienes una grandísima ventaja, y teniendo en cuenta que las panorámicas de Adobe Lightroom son muy superiores a las panorámicas que nos ofrece Capture One. Las panorámicas con HDR es una grandísima ventaja el poder hacer una panorámica y HDR a la vez, o hacer el HDR independiente. Eso en Capture One está muy por depurar, y si quieres hacer una panorámica con HDR tienes que pelearte bastante. Aparte, las panorámicas en Adobe Lightroom nos permite realizar esas modificaciones de lienzo para rellenar los huecos, nos genera un DNG con el que vamos a poder trabajar a posteriori. Bueno, funciona muy bien, teniendo en cuenta que si vas a hacer panorámicas de una manera seria y profesional, yo recomiendo utilizar otro software como puede ser PTGui, que es mucho más avanzado, pero para el 80-90% de los usuarios que hacen panorámica de manera ocasional, Adobe Lightroom funciona espectacular. Mantenemos esa integración que tiene Adobe Lightroom con los objetos inteligentes y con Photoshop, con lo cual ese vínculo de ida y vuelta lo seguimos manteniendo. Y amigos, el gran avance, como digo, que ha tenido Lightroom viene dado por la entrada de la inteligencia artificial, que nos permite hacer cosas que parecen absolutamente magia negra. Ya os he hablado de algunas de esas características en algunos vídeos. Para empezar, vamos a poder realizar esa limpieza de la fotografía, vamos a poder rellenar huecos, tanto en panorámicas como en archivos RAW normales. Vamos a poder rellenar huecos utilizando la inteligencia artificial, vamos a poder rellenar y clonar utilizando la inteligencia artificial, que eso es algo que en un archivo RAW parece casi ciencia ficción, algo que estaba exclusivamente vinculado a Adobe Photoshop. Pero es que lo más importante es que ahora sí que sí, vamos a poder trabajar con máscaras, vamos a poder trabajar con capas,
Y además las máscaras que va a crear Adobe Lightroom las puede hacer de manera automática. Esto es una auténtica locura, os he comentado ya bastantes cosas en vídeos anteriores, pero a modo de ejemplo vas a poder seleccionar cielos, vas a poder seleccionar primeros planos, vas a poder seleccionar personas, dentro de las personas vas a poder seleccionar los ojos, el globo ocular, los dientes, la nariz, las orejas, las manos, los brazos, el cuerpo, varias personas a la vez, el grupo, identificar personas, y eso que parece una auténtica locura, hacerlo en una foto no es que lo haga en una sola foto, sino que lo va a hacer en lotes de fotos diferentes, con lo cual tú vas a poder seleccionar el cielo de una fotografía, hacer unos ajustes a ese cielo de la fotografía y aplicar esos ajustes con esa máscara del cielo de la fotografía a 500 fotografías diferentes que no tienen el mismo cielo, que no están exactamente ubicadas en el mismo lugar, y va a crear esa máscara de manera automática por detrás sin que tú te des absolutamente cuenta. Es increíble. En disciplinas como el retrato creo que es algo absolutamente mágico el poder seleccionar de manera automática los dientes, los ojos, la cara, como digo, absolutamente todo, en diferentes fotos, en diferentes poses. Estás haciendo una sesión de retratos de una persona con 5 poses diferentes, vas a poder editar una y aplicar los ajustes al resto a través de esas máscaras, porque es la misma persona con la misma luz, simplemente se ha movido de lugar y no tiene las cosas donde la primera foto. En fotografía de paisaje, eso lo que nos permite es hacer absolutas maravillas como la que he creado hace 2 semanas, que el viernes pasado os puse a todos para compartir con vosotros, eso, Revolution Workflow, que es una serie de pasos de flujo de trabajo, desde el Dodge and Burn, los ajustes tonales, los ajustes cromáticos, el fogonazo, el efecto Orton, y que vas a poder aplicar en las fotografías y que de manera automática, como va a detectar el cielo, como vas a poder trabajar con máscaras de luminosidad, de altas luces, de medios tonos, vas a poder realizar operaciones con las máscaras, vas a poder añadir máscaras, vas a poder utilizar una máscara de altas luces a la cual le añades un pincel o le añades un filtro degradado o un filtro radial a la cual lo intersectas con una máscara de luminosidad. El límite no existe prácticamente a día de hoy trabajando con Adobe Lightroom en los ajustes locales. Tanto es así que yo me estoy preguntando cuánto tiempo le queda a Photoshop para seguir siendo el rey en ese tipo de ajustes. A día de hoy la única limitación que le veo es que las máscaras de luminosidad que tenemos en Adobe Lightroom no son máscaras de 16 bits tan suaves y tan sutiles como las que tenemos en Adobe Photoshop, pero para lo demás es absolutamente increíble porque tened en cuenta que estamos trabajando sobre un archivo RAW que tiene toda la información de la fotografía. Cuando pasamos ese archivo RAW a un TIFF para trabajar en Photoshop, estamos perdiendo bastante información. Y otra de las cosas, de las grandísimas ventajas que hicieron empezar a plantearme trabajar con Adobe Lightroom y pasar de Capture One a Adobe Lightroom es la increíble reducción de ruido por IA que incorpora de manera nativa Adobe Lightroom. Es tan mágica que ha cambiado la manera que tengo yo de realizar fotografía nocturna. ¿Por qué? Porque antes siempre, en función de la cámara con la que estuviera trabajando, pues sabíamos que teníamos una sensibilidad máxima aceptable a partir de la cual las fotografías no iban a ser tolerables. Yo he llegado a trabajar con cámaras de 1600 ISO, luego 3200, actualmente las cámaras con las que he estado trabajando 6400 lo asumían bastante bien. A día de hoy, teniendo esta herramienta de reducción de ruido, sin ningún tipo de problema puedes llegar a disparar 2 y hasta 3 pasos completos por encima de esa sensibilidad máxima, lo que implica que te puedes prácticamente olvidar de el ISO. Puedes incluso trabajar con lentes que no sean tan luminosas como un 1.8 para astrofotografía. Ahora, puedes incluso subir el ISO y captar vías lácteas espectaculares, captar estrellas espectaculares, que luego la reducción de ruido te va a limpiar la imagen de tal manera, sin limpiar las estrellas, que realmente lo mejor es verlo para creerlo, porque si no, no te lo vas a poder creer. ¿Es el mejor sistema de reducción de ruido por inteligencia artificial que hay en el mercado? Es de los mejores. No sé si es el mejor, hay otros programas como PureRAW que funcionan también absolutamente increíble. Lo que sí que tengo claro es que está integrado dentro de la plataforma que estás utilizando para realizar el revelado. No tienes que salir a otro programa, crear un archivo RAW, ese archivo RAW, volver a traértelo a Adobe Lightroom y seguir trabajando. Aquí simplemente dentro de tu flujo de trabajo le das al botón de reducción de ruido, ajustas los parámetros y te crea un DNG sobre el que ya está, por supuesto, importado en tu catálogo y que vas a poder seguir trabajando con una imagen que te vuela la cabeza un poquito la limpieza que tiene. Todo eso hace que para mí sea absolutamente increíble Lightroom y que me cueste mucho volver a abrir Capture One. De hecho, hace que no abro Capture One, lo he abierto hoy para hacer este vídeo, muchísimo tiempo porque ya prácticamente no lo uso. Muchos, sobre todo aquí, me habéis dado algunos argumentos de por qué seguís con Capture One y yo quería hablar un poco de la sección en la que yo puedo llamar
mitos o leyendas heredadas del pasado, ¿vale? La primera de todas es que Capture One trata mejor el ruido de los archivos RAW, y eso tuvo un momento en el que era cierto. Tú cuando abrías, por ejemplo, con una cámara Sony, abrías un archivo RAW en Capture One y abrías el mismo en Lightroom, la diferencia era abismal a favor de Capture One. Trataba mucho mejor el ruido de manera nativa. Tenía cierto truco porque Capture One aplicaba mayor reducción de ruido a la fotografía que Lightroom, con lo cual con Lightroom podías llegar a equipararlo, pero de manera nativa, nada más abrirlo, Capture One era mucho mejor. A día de hoy eso ya no es así, y además no es que no sea así, sino que tenemos esa posibilidad de realizar la reducción de ruido con inteligencia artificial, que como digo es una absoluta locura. 2. La recuperación de sombras y de altas luces en Capture One es muy superior a lo que encontramos en Lightroom. Lo mismo a lo del ruido. En 2019 era así, la recuperación de altas luces era superior en Capture One. La recuperación de sombras creo que ligeramente superior también era en Capture One, no era una locura, pero es que a día de hoy es todo lo contrario. Ya os he hecho algún vídeo en el que el mismo archivo he recuperado altas luces en Lightroom, he recuperado altas luces en Capture One, y la recuperación de altas luces en Adobe Lightroom no es que sea similar, es que para mi gusto es superior a lo que encontramos en Capture One. Y si no, están muy parecidas. Ya te digo, para mí me gusta más Lightroom, pero no hay grandes diferencias. Otro mito, no sé si llamarlo así, es la gestión del color, ¿vale? Muchos habláis de, es que la gestión de color de Capture One es mucho mejor. Vale, aquí yo lo que tengo que decir es que no sé si es mejor o es peor, es que es diferente. En Lightroom tenemos decenas de perfiles de color. Raro será que ningún perfil de color te esté dando un perfil de color similar al que tú estás buscando en tu cámara. Cada cámara tiene unos perfiles de color, cada programa de software, cada revelador RAW interpreta esos perfiles de color de una manera, pero me parece muy complicado que con Lightroom o con Capture One no encuentres el perfil de color adecuado para que tus fotografías queden como a ti te gustan. Y dicho esto, teniendo en cuenta que por lo menos los fotógrafos de paisaje, con la cantidad de perrerías que le hacemos a los archivos RAW, me hace cierta gracia que haya gente que diga, no, pero es que esta cámara con este revelador RAW tiene un puntito de verdes en las sombras o un puntito de magentas en los medios tonos, cuando luego en el primer revelado que hacemos en los ajustes básicos le subimos 15 puntos y absolutamente no tiene nada que ver a el perfil nativo que tiene la cámara, con lo cual, bueno, por lo menos en fotografía de paisaje, fotografía urbana, no le veo mucho sentido. En fotografía de producto, en fotografía de retrato, a lo mejor sí que necesitas una fidelidad de los colores más adecuada, trabajarás con tu carta de colores y tendrás tus perfiles de colores nativos. No creo que sea un factor absolutamente diferencial. Y luego alguno habláis de la estabilidad de software. Yo sí que es cierto que con Capture One he tenido poquísimos problemas en estos años. Con Lightroom anteriormente sí que había ciertos momentos de cuelgues, pero yo 6-7 meses que llevo trabajando de manera intensiva, realizando un curso completo con Adobe Lightroom, no he tenido ni un solo cuelgue, nunca se me ha cerrado. Estoy trabajando con un MacBook Pro M1 Max, creo que ya tiene un par de añitos, y no he tenido ni un solo cuelgue, con lo cual, problemas de estabilidad, cero patatero. Bien, dicho esto, ¿es perfecto Adobe Lightroom? No, tiene mucho margen de mejora. ¿Es mejor que Capture One? Para mi uso, mucho mejor que Capture One. Todo eso que os he comentado lo mejora en mucho. ¿Qué tendría que mejorar Adobe Lightroom? Pues para empezar, la interfaz me gusta más la de Capture One. Puede que sean cuestiones ya de prioridades personales. La interfaz de Capture One me parece más profesional y sobre todo es mucho más personalizable. Puedes hacer absolutamente lo que tú quieras. Eso sí que lo echo de menos, el poder coger paneles, ponerlos aquí, quitarlos, ponerlos y dejarlo a tu gusto. La obligación que tenemos de crear catálogos en Adobe Lightroom, eso es así. Tienes que crear un catálogo para poder trabajar. Si no creas un catálogo e importas tu fotografía no existe. En Capture One tienes la posibilidad de trabajar en sesiones, con lo cual tú abres una carpeta y es como si estuvieras trabajando con un explorador de archivos. ¿Me gustaría que Lightroom implementara eso? Sí. ¿Cómo soluciono yo eso? Pues creándome un catálogo. Tengo un catálogo en el cual no catalogo las fotos, no utilizo palabras clave, simplemente cada vez que vengo de una sesión cojo las fotografías, las meto, sincronizo mi catálogo y siempre lo tengo actualizado. Así que en ese sentido no tengo mayor problema, pero sí que me gustaría que se pudiera trabajar con sesiones. Otra cosa que creo que sería mejorable es la interfaz que tiene Adobe Lightroom en esas capas y en esas máscaras. Es una interfaz un poco enrevesada. Una vez que le coges el truco, es sencillo entenderlo, pero realmente me gustaría que tuviera una interfaz
heredada totalmente de Adobe Photoshop. Ya tienen el sistema Photoshop, tendrían que poner exactamente el mismo sistema de capas con las máscaras perfectamente integradas en Adobe Lightroom. Creo que sería lo mejor y creo que tenderán ahí, porque cuando empiezas cuesta un poco entender si tienes que seleccionar la máscara, si tienes que seleccionar la capa. A las capas les llama máscaras, con lo cual es un poco lío la interfaz que tiene todo el tema de las capas y las máscaras en Adobe Lightroom. Y luego un factor que sí que puede ser diferencial, que es el tema del tethering, ¿vale? Aquellos fotógrafos generalmente profesionales que trabajáis y tenéis que utilizar tethering para poder transmitir lo que vuestra cámara está captando al ordenador y mostrárselo al cliente de manera inmediata, Capture One es mejor, es superior, funciona mejor, es más estable y no vas a tener ningún problema. Cuando estás trabajando con un cliente que te está pagando, seguramente siempre quieras esa perfección en el funcionamiento del tethering. Yo en mi vida he tenido la necesidad de utilizar tethering porque no es la especialidad a la que yo me dedico, lo he hecho para crear tutoriales, pero es algo que para mí es un factor, no es ni secundario, es terciario, así que no tengo ningún problema. Dicho esto, fijaos todas las ventajas, fijaos todos los inconvenientes y fijaos en vuestra manera de hacer fotografía, vuestra manera de revelar. A día de hoy, para mí, es muy superior Adobe Lightroom a Capture One, lo que no quiere decir, amigos, que en el 2025 Capture One saque una nueva versión donde la inteligencia artificial sea muy superior a la que tiene Adobe Lightroom y vuelva a decir que Capture One es mejor. Así que eso es algo que tenéis que tener en cuenta, que no hay más tonto que el que se enroca en una posición y no le mueves de ahí ni con cadenas, ¿vale? Yo tengo la posibilidad y tengo la capacidad de decir qué es lo mejor, no tengo ningún patrocinio ni con Adobe ni con Capture One, con lo cual sí que lo que puedo permitirme es el ir viendo qué equipos, tanto Sony como Nikon como Canon, me gustan más y elegirlo. Puedo decidir qué software, Capture One, Camera Raw, Adobe Lightroom me gustan más y decidirlo, y lo que sí que hago es contároslo para que vosotros, en función de lo que hagáis, decidáis uno u otro. Si os da pereza aprender a utilizar Adobe Lightroom, que sepáis que tenéis un curso recién acabado este mismo martes en el que en 13 capítulos cubrimos absolutamente todo el flujo de trabajo de Lightroom, desde que importas la foto, todo el proceso del revelado, todos los ajustes de capas, todos los ajustes de máscaras y la exportación de las fotografías, con un montón de ejemplos de revelado que tenéis directamente en processingraw.com. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo.